Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos en un nuevo Experts, estamos en Experts con hoy una invitada que nos va a hablar sobre todo de tema de nutrición, sobre todo de tema de intestino, de cómo cuidar nuestro intestino, cómo hacer que esté sano. Entonces, ahora lo vamos a ir desarrollando. Al principio vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando hoy en día, porque hay muchas personas que tenéis problemas de intestino, problemas digestivos y cuáles son esas enfermedades o todo esto que va ocurriendo. Y luego también pues veremos soluciones, ¿no? Porque al final lo que queréis también son soluciones. Aquí tenemos a la invitada que me está esperando aquí ya y se llama Lucía, es Lucía Redondo. Lucía, bienvenida. Hola Fausto, muchas gracias. Nada, encantado de contar contigo, Lucía. Te he seguido en redes de hace un tiempo. Me gusta mucho el contenido que haces, el contenido que compartes. Y pues para mí es un placer tenerte aquí. Lucía, para quien no la conozca, pues es nutricionista, es doctorada. Se dedica principalmente a. Ahora me corriges si me equivoco. ¿Vale? Se dedica principalmente pues, a prescripción de nutrición y es especialista en SIBO, que algo seguramente hablaremos de ello, en tema hormonal y también en enfermedades autoinmunes que tanto afectan a intestino y a tema digestivo. Añadimos cosas, me he dejado cosas, quitamos. Está perfecto. Está bien, me alegro. La primera pregunta, y es que al final es para centrarnos, ¿cómo podemos definir? Porque al final en el intestino, cuando hablamos de intestino, todo el mundo piensa, pues, intestino delgado, largo, intestino grueso y demás. Pero dentro del intestino, ahora se escucha mucho la palabra de cuida tu microbiota, probióticos, prebióticos y demás, pero se escucha mucho la palabra microbiota. Entonces, por si nos puedes poner un poquito en contexto de qué es la microbiota intestinal. Muy bien. Bueno, pues empezamos con este tema de poner un poco sobre la mesa, ¿no? Algunos conceptos que además creo que son muy importantes porque efectivamente ahora cada vez se habla más de microbiota y creo que no debemos caer en el que ahora todo es microbiota y solo es microbiota. Me refiero a lo siguiente. Microbiota al final nos referimos al conjunto de microbios que habitan con nosotros, que habitan en un ecosistema. No están esos microbios solo en el intestino, lo que sí que es cierto que en el intestino grueso es donde más cantidad de microbios residen, pero tenemos microbios en todas las mucosas, invaginaciones de nuestro cuerpo e incluso cada vez se van descubriendo que hay microbiotas en lugares del cuerpo que parecería que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Tenemos microbiota en la piel, en la boca, en el estómago, que aunque parezca que no hay microbiota, hay algunos microbios que también resisten en muchos lugares, ¿no? Los microbios son muy importantes, cumplen muchísimas funciones. Sin ellos no tendríamos salud, no podríamos gozar de una buena salud. Se calcula, hay diferentes datos, ¿no? Pero aproximadamente se calcula que tenemos la mitad de microbios y la mitad de células humanas. Es decir, que aunque nos hemos focalizado durante, pues, todos los años de evolución de la medicina y de la ciencia, ¿no? En estudiar las células humanas, el comportamiento, la fisiología, realmente la mitad de células son microbianas, aunque ocupan menos espacios o más pequeñas, pero la mitad son células microbianas y a nivel de genes, de potencial funcional, superan 150 veces a las células humanas. Es decir, tienen la capacidad de metabolizar moléculas, la capacidad de generar funciones en nuestro cuerpo mucho mayor que las células humanas. Por lo tanto, estamos ante un nuevo paradigma. En los últimos años cada vez se ha avanzado más en investigación en este sentido y nos damos cuenta de que realmente somos todo uno. Es decir, el cuerpo humano, nosotros somos parte células como las hemos entendido hasta ahora, células humanas, parte microbios. Durante los últimos años, la ciencia ha tratado de analizar, de investigar, de hacer análisis de microbiota, análisis de esos microbios, ¿no? A ver qué microbios son para estudiarlos, identificarlos, definirlos. Las últimas investigaciones realmente lo que están viendo y lo que nos están diciendo es que
no deberíamos de focalizarnos tanto en el estudio de todos esos microbios por separado, sino que en realidad somos todo uno. Lo que hablan de un concepto que es el metaorganismo, o los seres, somos seres holobiontes, es decir, somos seres que compartimos tanto células humanas como microbios, y eso es muy importante a la hora del estudio de esa microbiota, ¿no? No lo tenemos que tener en cuenta como un ente separado, sino un ente integrado. Y de ahí también saco una reflexión a través de esto, que en los últimos años también se han puesto muy de moda los análisis de microbiota fecal, el estudiar, analizar, ¿no?, qué microbios tengo para ver qué tratamiento puedo hacer. Realmente eso fue un inicio, y de hecho yo misma cuando empecé a dedicarme más a consulta, yo me he dedicado sobre todo al tema digestivo y también cómo influye al resto de órganos y de funciones, ¿no? Pero para mejorar nuestra microbiota intestinal no se trata de hacer un análisis de microbiota a ver cómo está y a ver cómo lo reparo. En realidad es entender el cómo funciona y cómo se está relacionando con nosotros. Es decir, tú y yo, Fausto, podemos tener el mismo tipo de microbios, la microbiota es como una huella dactilar, ¿vale? Todos lo tenemos diferente, pero imagínate que tenemos una microbiota muy parecida. Bueno, pues en función del contexto, de lo que comas, del deporte que hagas, del contacto con la naturaleza, de los fármacos que tomes, del estrés, de un montón de factores, esa microbiota puede estar funcionando o actuando de una manera diferente. ¿Vale? Por eso no nos tenemos que centrar tanto en hacer análisis de microbiota fecal, sino a entender cómo está actuando, funcionando esa microbiota. Los microbios generan un montón de productos, de sustancias, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, acetato, propionato, una serie de elementos que tienen funciones clave para nuestro cuerpo. Por ejemplo, el butirato es ese sustrato energético, es lo que comes, de lo que se alimenta las células del colon, que son fundamentales para que todo funcione bien, para que haya un buen tránsito intestinal, para que haya una buena comunicación eje intestino-cerebro, para muchísimas funciones. Entonces, la microbiota hay que cuidarla, pero hay que cuidarla con una óptica mucho más amplia, ¿no? Porque si no dirías, bueno, pues me tomo un probiótico y ya está. Y ojalá fuera tan fácil, ojalá se solucionaran los problemas digestivos tomando un probiótico y ya está. Entonces, como es bastante más complejo, hay que tener esa visión de integrar todo lo que está pasando en el cuerpo. A mí me ha marcado mucho la parte en cuanto que la microbiota es, digamos que es como, no sé si has dicho 50% o... Sí, que es 1-1, la mitad. uno entre, digamos, nuestras células más microbiota. Quiere decir que nosotros llevamos como una población de microbios que somos nosotros también, por así decirlo, Eso ¿no? es, eso es. Y de hecho, claro que ahí llega un poquito el razonamiento, que hay quien dice que somos meros transportadores de microbios, porque además los microbios existían mucho antes que nosotros. Ellos llevan aquí en la Tierra desde el principio. Entonces, realmente, eso, ¿no? Entra también esa reflexión de que somos, que no somos. Y Claro, es que cuando dices células, todo el mundo que bien son buenas. Cuando dices microbios, son malos. Pero claro, si estamos formados Claro. por células y microbios, también hay células malas. Quiero decir, también es por así decirlo, Sí, ¿no? pero fíjate, eso que acabas de decir es muy, muy importante, porque sí que tenemos esa noción, ese concepto de que los microbios son malos, porque nos hemos pasado los últimos años de la historia limpiando todo, ¿no? Dejándolo todo impecable, y bueno, más después del COVID, pues todavía más, ¿no? Eso ha sido... Pero hemos tenido, claro, esa obsesión de limpiarlo todo, de higienizarlo todo, porque es cierto que hay microbios patógenos que pueden generar infecciones y generar problemas. Lo que pasa es que nos hemos ido de un extremo a otro y hemos ido a la máxima higiene. De hecho, la hipótesis de la higiene defiende que desde que hemos empezado a higienizar todo, a limpiar todo, a esterilizar todo, han empezado, o sea, hemos evitado las infecciones, las patologías infecciosas, las muertes por infecciones, pero han empezado de manera brutal, descomunal, los problemas alérgicos y autoinmunes. Es decir, hemos hecho que nuestro sistema inmune esté menos preparado y que esté alterado y que no tenga una buena respuesta frente a diferentes agentes externos. Entonces, eso es importante entender, que tenemos que llegar a un equilibrio, y sobre todo, y esto es desde la infancia, desde los bebés, desde los niños,
entender que tenemos que permitir que los niños estén en contacto con la naturaleza, que se manchen, que se embarren, ¿no? que estén en contacto con microbios para que su sistema inmune aprenda y entienda que esos microbios los tiene que reconocer como sanos y que genere respuestas que entrenen al sistema inmune para todo lo que va a venir después, ¿no? Y ¿Es si solución? criamos a niños Sí. estériles, a niños en cápsula, en burbujas, que al final lo que ves es eso, ¿no? Es todo esterilizado, todo limpio. El problema es, y eso está relacionado con cada vez más alergias, patologías crónicas, autoinmunes. Eso que está ocurriendo ahora, ¿hasta qué punto luego es reconducible? Es decir, el niño o los niños, o ya incluso nosotros, porque nosotros también yo creo que tuvimos un exceso de higiene ya en nuestra generación. Sí. ¿Hasta qué punto luego lo que eso ha generado de no tener una buena respuesta, de generar alergias, etcétera, etcétera, es reconducible mediante, no sé si nutrición, exposición a microbios o de qué forma? Claro, pues es que el problema, mira, la microbiota, ¿no? De lo que estamos hablando, esos microbios, esa gran cantidad de microbios que tenemos con nosotros, la huella microbiana, o sea, la mayor parte de esos microbios se forjan no cuando somos niños, sino antes, cuando estamos dentro de la barriga de mamá. Cuando estamos dentro de la barriga de mamá es cuando se empieza a colonizar, empiezan a ver los primeros microbios en el intestino del bebé. Y además esa microbiota viene sobre todo, se ha escrito que viene sobre todo de la microbiota de la boca. La microbiota de la boca es fundamental cuidarla. Luego, si quieres, hablamos un poco de ello, que además tiene mucho que ver con el deporte, con el mundo deportivo también. La microbiota de mamá, de la boca sobre todo, empieza a generar la primera microbiota del bebé y luego, evidentemente, en el parto, ¿no? Es la gran colonización. Yeah. Y luego, si hay lactancia materna, si no, los primeros alimentos, si hay estrés en todo ese periodo, si la mamá se ha tomado muchos antibióticos, si durante la lactancia hay antibióticos, si todo eso, lo que se llama la ventana de oportunidad, es lo que siempre insistimos mucho en esa etapa porque es donde se forja la microbiota. No quiere decir que luego no la podamos modificar o no podamos hacer cosas, pero se forja ahí. Y siempre vamos a tener, si tenemos una microbiota pues, de un tipo determinado o tenemos una tendencia, va a ser difícil, o sea, va a ser difícil de cambiar completamente esa microbiota. Luego hablaremos un poco de soluciones para que la gente no se asuste y que Sí. sepan que tiene solución y también que hables un poco de lo que te dedicas tú y que la gente también pueda conocer lo que tú haces por si te quiere contactar a alguien que sepa, porque hay mucha gente que sufre de esto y que sepa cómo hacerlo. En esa huella que hemos dicho que queda, luego el trabajo, o sea, yo por ejemplo lo que decías antes, también hay gente que come mucho y no engorda. Y gente que comiendo menos, pues engorda, ¿no? Pues Sí. eso también viene marcado. Quiere decir, se puede trabajar, obviamente, puedes modificar el metabolismo hasta cierto punto, pero lo que Claro, pero tenemos... fíjate que ahí todavía, o sea, ahí es entender que la teoría de las calorías, de tanto gasto, tanto como, que bueno, es lo que hemos arrastrado y hemos trabajado, eso explica una parte de, pues eso, del control de peso, ¿no? Pero luego hay muchos otros factores que influyen y uno de esos factores también es la microbiota. Es decir, una microbiota alterada en realidad es un foco inflamatorio para todo el cuerpo. Es un foco inflamatorio que puede estar actuando a nivel de músculo, a nivel de tejido adiposo, a nivel de órganos endocrinos, a nivel de sistema nervioso. Entonces, claro, cuando entendemos esto, de hecho esto ya lo decían todas las medicinas antiguas, ya lo decía Hipócrates, ya lo decía, ¿no? Que el intestino y el sistema digestivo en general es la caldera donde se fraguan la mayor parte de patologías, la mayor parte de alteraciones patológicas. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene una incapacidad o tiene más problema para quemar grasa corporal, pues también hay que revisar cómo está el intestino, cómo está el sistema digestivo, cómo es la microbiota, cómo está actuando, cómo está funcionando. Y esto es importante porque cuando tú preguntas a alguien si digieres bien, cómo es tu digestión, muchas personas te dicen que yo perfectamente, yo digiero bien, yo no tengo problemas. Y ahí entramos en el concepto y en el problema también actual y de los últimos años, en que es que nos hemos adaptado. Hay muchas personas que han normalizado muchos problemas digestivos.
han normalizado tener la barriga hinchada, han normalizado tener pesadez después de comer, han normalizado pues, y tener unas heces blandas. Y todo eso no es normal. Lo que pasa es que hay muchos pacientes, de hecho, yo me acuerdo de muchos pacientes que a lo mejor han ido a médicos, han hecho pruebas, todo está bien, se han descartado pues, patologías complejas, pero pues igual el paciente lleva teniendo heces blandas 10 años y nadie le ha dicho nada, que eso, entonces se ha normalizado. O pacientes que con la barriga hinchada se han hecho pruebas y pruebas, todo sale bien y se normaliza. Entonces, eso puede estar siendo un foco inflamatorio de un hipotiroidismo de Hashimoto, de simplemente una incapacidad para perder grasa corporal, ¿no? Puede ser un foco inflamatorio de muchísimas situaciones que puedan estar ocurriendo en esa persona. Entonces, también visibilizar esto yo creo que es fundamental. El que, aunque en las pruebas pues, de descarte de celiaquía, de enfermedad inflamatoria intestinal, aunque salga todo negativo, eso no quiere decir que no haya un problema. Es muy probable que haya un problema, una alteración de la microbiota intestinal, del epitelio intestinal, ¿no? que pueda haber una hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, eso hay que indagarlo, hay que ver qué está pasando. Es que has dicho antes de las calorías y me parece, yo por ejemplo creo que las calorías cuentan hasta cierto punto, es decir, es mi opinión, ¿eh? Quiero decir, me parece muy reduccionista hablar solo de calorías, o sea, no decir come menos de lo que gastas y perderás, ya, pero es que tu metabolismo o tu cuerpo se va a regular en función de lo que comes, en verano gastas una cosa, en invierno gastas otra, según la actividad que tienes gastas una, gastas otra, y luego está la parte hormonal y luego está la parte de la microbiota, entonces Claro. tu gasto calórico, tu funcionamiento es diferente, entonces decir a una persona, claro, eso es, en mi opinión, eso es muy fácil, decir, pues te hago esta fórmula, gastas 2.000. Pues toma esta dieta que son 1.500. Me parece súper reduccionista hacer eso porque no estamos mirando micronutrientes. Eso es una opinión mía personal. Pero, ¿qué opinas tú sobre las dietas que se ciñen simplemente a macronutrientes y a calorías, lo que entra por lo que sale para perder peso, que es el 80% de las dietas que se ven? Claro, pues bueno, yo te diré algo, yo nunca he cuadrado dietas para mis pacientes. O sea, nunca he hecho dietas basadas en kilocalorías. A ver, es una teoría, en realidad, la teoría de las kilocalorías, como su propio nombre indica, es una teoría, lo que pasa que es la que yo cuando estudié la carrera, pues me pasé 4 años cuadrando dietas y bueno, en todos los estudios más oficiales, universitarios, la mayor parte de ellos, pues se basan en esto, ¿no? En calorías y seguimos con eso. Creo que eso es una teoría, para la teoría va bien, pero es que cuando pasas a la práctica y ves pacientes y ves personas, te das cuenta es que no somos ratones de laboratorio que tú les das de comer esto y gastan esto y ya está. Es que somos seres tan complejos y hay tantos factores que influyen, ¿no? Hemos nombrado algunos, pero es que cada uno de entrada tenemos una constitución diferente. Igual que tenemos una huella microbiana, pues tenemos un metabolismo diferente, una capacidad de almacenar o de quemar grasa diferente. Entonces, entender esa complejidad de cada persona es maravilloso para entender que no podemos basarnos en dietas de calorías. O sea, también es mi opinión que yo creo, y luego el papel de la microbiota, que cada vez sabemos más pues esa importancia que tiene. Por ejemplo, hay un tipo de SIBO, como has bien dicho, bueno, pues yo me dedico mucho al uso, al estudio y al tratamiento del SIBO, del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Hay un tipo de SIBO que es en el que hay un exceso de un tipo de microbios que son las arqueas metanogénicas, y que generan normalmente estreñimiento, gases pues que no tienen olor, que hacen ruido cuando se expulsan, barriga muy hinchada, y tienen una característica que se asocia mucho a mayor incapacidad para quemar grasa corporal, ¿vale? Y de hecho se ha visto en estudios que cuando se reducen las arqueas metanogénicas en el intestino hay una mejora de la composición corporal, hay mejora en marcadores lipídicos incluso, de triglicéridos, colesterol y demás. A través del tratamiento de la microbiota estamos hablando, ¿no? A través de controlar esos microbios que puedan estar en el intestino. Entonces, hay tantas cosas que van a influir en
¿no? En el control en la mejora de la composición corporal, que hacer esa reducción me parece efectivamente muy reduccionista y que no es práctico. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que sí que sé, pero no he indagado tan en profundo, porque por ejemplo en el tema de la relación hormonal con la obesidad o no, o enfermedades Sí. y demás, sí que lo he estudiado más, pero sí que es cierto que el tema de la microbiota relacionado con engordar o adelgazar o ganar músculo o no ganar, lo he escuchado, pero no lo tengo tan controlado. O sea, yo creo que es tan importante para todos y para esta parte también deportiva y de masa muscular, y además están descritos cuáles son los mecanismos por los cuales ocurre esto, ¿no? Hay diferentes vías, de hecho se activa la vía del emetor, también de fabricar esos ácidos grasos de cadena corta que hablaba antes, del butirato, acetato, propionato, también tiene una influencia. El generar citoquinas más proinflamatorias también va a favorecer el crecimiento de masa muscular. Entonces, el papel de esa microbiota es fundamental. Luego también, como nombramos antes, la microbiota de la boca, que de hecho seguro que conoces más que de sobra, el óxido nítrico, el papel que tiene en la vasodilatación, en la oxigenación muscular y demás. Claro, el papel que tiene la microbiota oral para fabricar ese óxido nítrico es crucial. De hecho, hay un estudio que me encanta, que es el que hacen con deportistas, que lo que hacen es medir el óxido nítrico, la oxigenación muscular, y lo comparan. O sea, tú haces tu práctica deportiva y sabemos que después de la práctica deportiva, al cabo de unas horas, hay un aumento de óxido nítrico para favorecer esa oxigenación muscular. Bien, si tú te haces un colutorio con clorexidina, es decir, limpias microbios de la boca, después de la práctica deportiva, tú haces tu entrenamiento y Sí. nada más acabar el entrenamiento, te haces un enjuague con clorexidina o con un colutorio en base a clorexidina, se sabe que hay una reducción muy significativa de la producción de óxido nítrico y de la oxigenación muscular posterior al ejercicio, ¿no? Entonces, cuán importante es cuidar la boca, cuidar la microbiota oral, ¿no? Y todo lo que nos anuncian por la tele y por muchos sitios de limpia, limpia, limpia la boca, limpia, limpia los microbios. Hay que limpiar la boca, hay que tener una buena higiene bucal, pero no hay que matar todos los microbios. Hay que permitir que los microbios sanos estén ahí para muchas cosas, pero entre otras para favorecer la formación de óxido nítrico natural en tu cuerpo, ¿no? Que ocurre de forma natural cuando hacemos deporte o en cualquier circunstancia. Pero para esto es muy importante cuidar la boca, que yo siempre digo esa higiene bucal, lavarnos los dientes, pasar el hilo dental, todo eso, pero no nos obsesionemos en utilizar tantos colutorios y limpiado y cosas que limpien y erradican microbios de la boca. Centrándonos qué interesante lo de la microbiota bucal. Lo que pasa es que es un tema que podemos hacer otro entero, ¿sabes? Solo de eso, yo creo. Eh, lo que hablábamos, porque como te he presentado al principio, tú eres especialista, mejor dicho, en SIBO, en enfermedades autoinmunes y en tema de hormonas. Hemos visto un poco cuáles son las enfermedades o lo que es una microbiota, que es una microbiota sana, que no es una microbiota sana, que los microbios no pasa nada por tenerlos, sino que hay que tenerlos. Y ahora vamos a pasar un poco, si te parece, a soluciones. Vale. ¿Cómo podemos hacer para que esa microbiota o ese equipo de microbios, porque Ujú. por lo que yo he entendido no se trata de cuántos tengo, sino de cómo trabajan entre ellos, Eso qué es. hay que hacer para que ese equipo trabaje bien, trabaje en conjunto, se asocie bien con nuestras células y Mm. evitemos estas enfermedades tanto autoinmunes como el SIBO? Pues mira, primero entender que la característica principal de una microbiota saludable es que sea diversa. Es decir, cuanto más diversa sea, cuanto más tipos de microbios haya, más sana, más saludable. ¿Vale? De hecho, las microbiotas más saludables, ¿sabes quién las tiene? O sea, ¿qué población tiene una microbiota más saludable? Pues aquellas poblaciones que no han entrado a la occidentalización, sociedades no industrializadas y tribus, sobre todo tribus como los Hadda, que
que no han entrado a toda esta higiene, a toda esta industrialización, a tóxicos contaminantes. Entonces, esas poblaciones que no tienen tanto contacto a todo esto son las que tienen una microbiota más diversa, y eso confiere una característica que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de amortiguar cambios. Es decir, que una microbiota muy diversa va a ser una microbiota resiliente, que va a hacer que sea más fuerte. Y eso es lo que se asocia a más salud. Entonces, ¿cómo podemos conseguir una microbiota diversa y resiliente? Pues hay muchos factores. Lo primero es lo que hemos explicado antes, que es la huella microbiana que viene desde que éramos pequeños, ¿vale? Que es una tendencia que vamos a tener ahí, es nuestro punto de partida. A partir de ahí, una vez ya somos adultos, pues hay muchos factores que influyen. Uno de ellos es la alimentación, porque al final comemos todos los días, normalmente varias veces al día, y eso tiene un impacto directo en la microbiota. La alimentación, ya no voy a decir solo, o sea, tiene que ser una alimentación basada en general en productos de origen vegetal, pero hablamos de verduras sobre todo, de hortalizas, hablamos también de proteínas de calidad, de proteínas. Y fíjate, aquí voy a hacer una puntualización. La proteína es muy importante para que sea saludable a nivel de la microbiota, que vaya con grasa de calidad, porque la grasa sí que va a ayudar a favorecer una microbiota más diversa y más saludable, ¿vale? Entonces, pues esas verduras, proteína, grasa. Las especias, por ejemplo, para mí son fundamentales y muy importantes para aportar diversidad microbiana, el no perder ese uso de especias y un poco, iba a decir que sea variada, porque es verdad que una alimentación variada, cuanto más variemos de hortalizas, de frutas, de alimentos, vamos a conseguir una microbiota más variada también, más diversa, pero más importante que eso es comer los productos que haya en cada época, en cada estación, o sea, comer con las estaciones, intentar comer productos de proximidad, porque son los que nos van a aportar lo que necesitamos en cada momento y lo que necesita nuestra microbiota en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, aquello de optar lo máximo que podamos por productos de proximidad, de temporada, ¿no? La mejor calidad posible. Hay una relación entre los productos, por ejemplo, pues si en la temporada de fresas, comer las fresas en la temporada de fresas, no fuera. Eso es. Porque eso hay una relación entre clima, sol, ritmo circadiano quizá y el alimento que comemos en el momento que lo comemos. También, exacto, sí. Y Eso. sobre todo el sistema de producción también, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema. También. Eso, entonces luego sí que hay alimentos que nos aportan como cosas como mucho más específicas, que he hablado de las especias, que son muy importantes. Luego, por ejemplo, alimentos como la patata o el boniato, si los cocinamos y después lo dejamos enfriar en una nevera, se forma un tipo de fibra que es el almidón resistente tipo 3. El almidón resistente es un gran productor de butirato en nuestro intestino y nos puede ayudar a pues, muchas de las funciones que tiene ese butirato. Entonces, bueno, pues por ejemplo es una buena opción de ir haciendo patata, boniato, se cocina en el horno con la piel, luego se guarda en la nevera y luego a la hora de comer pues se retira la piel y se puede calentar un poquito y tendríamos esa fuente de almidón resistente que es muy interesante. A nivel... ¿Vale? Sí, dime. Eso, y luego hay otras hortalizas, bueno, pues espárragos, alcachofas, pero bueno, que al final es buscar lo que decía, de época, temporada y que estén presentes. Lo más importante cuando hablamos de alimentación para la microbiota realmente, Fausto, no es tanto lo que comemos, sino lo que dejamos de comer, ¿no? Que hay mucha gente que se centra, bueno, pues ahora pues las especias, ahora los arándanos, ahora el almidón resistente. Igual estás comiendo la comida con una bebida refrescante o ¿no? con un refresco azucarado y demás. Entonces, que entendamos que lo primero es empezar a tener un patrón dietético saludable, dejar de lado productos ultraprocesados que están cargados de azúcares, de aditivos, de grasas refinadas, que al final eso es lo que más perjudica a la microbiota. Alejándonos de eso, realmente es fácil. Es muy fácil. Es mucho más fácil eliminar que poner, porque muchas veces es lo que tú dices, es, claro. Oye, ¿pero qué tengo que comer? Ay, pues me han dicho que la zanahoria es buenísima. Por ejemplo, me como 2 zanahorias al día. Ya, pero es que te sigues tomando 2 cervezas al día, 3 Coca-Colas y bolsas de patatas. Ya, pero es que la zanahoria es buena. Entonces, la gente no entiende que ya no es lo que añada, sino primero quita Eso es. luego ya mejoramos, ¿no? Porque si no quitas lo malo, da igual que pongas lo bueno.
Eso es. Entonces, es que nos quede eso grabado a fuego, aunque está bien tener ese concepto de qué alimentos incorporar para que te sea más fácil la transición, simplemente, ¿no? Pero que entiendas que lo más importante es cambiar tus hábitos de vida, de alimentación. Y yo siempre digo que esto empieza por la cesta de la compra de lo que tienes en casa. O sea, lo que tenemos que empezar es a cambiar la despensa y cambiar la nevera, porque si no, esto no funciona. Porque el ser humano es goloso por naturaleza y si tienes una bolsa de una caja de galletas, te la vas a comer. La fuerza de voluntad la tienes que tener en el supermercado, como digo yo. Digo, hay cosas, claro. yo hay cosas que me puedo permitir tener porque sé que ya tengo la fuerza de voluntad, pero hay otras que digo, ni de coña compro esto porque me lo voy a comer entero. Además me lo voy a comer todo, hasta que no se acabe no lo voy a parar. Entonces, esa es una buena estrategia. A nivel de grasas que hablabas, que a mí me interesa mucho porque me parece que es una buena estrategia. Tema de carnes, pescados, grasas, proteínas. Sí, carnes, pescados, huevos, maravilloso. O sea, al final es una fuente de proteína muy importante. Luego, a ver, ahí la calidad es lo más importante realmente, ¿vale? Si me dices, pues la carne a nivel de como alimento, realmente es un buen alimento. La carne al final llevamos 3 millones de años comiendo carne en nuestra evolución y de alguna forma pues tenemos esa adaptación. Pero es cierto que el sistema de producción actual de carne pues ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, ahí es donde voy, ¿no? Realmente a nivel de salud creo que hay que poner también sobre la mesa el sistema de producción, incluso a nivel de impacto medioambiental, ¿eh? Que si hablamos de impacto medioambiental es muy diferente los dos sistemas de producción. Entonces, si buscamos lo ideal, lo óptimo, pues sería carne, pero de animales pues, que hayan comido pasto, forraje, ecológicos, que sean de buena calidad y entonces ahí se puede uno permitir, a nivel de salud, hablo, pues comer más cantidad sin que suponga ningún problema. El resto, hablábamos de, por ejemplo, el pescado, pues sobre todo lo mismo, ¿no? Tenemos el problema de los tóxicos contaminantes, pues evitar pescados grandes, muy contaminados y los ideales pues son los que son más pequeñitos, las sardinas, boquerones, caballas, arenque y luego pescados blancos, la verdad que no tienen ese problema y bueno, es una muy buena fuente de proteína. Y la grasa que tienen los pescados grasos, pues es ese omega 3 en forma de PAI-DHA que tiene un potencial antiinflamatorio y fíjate, no solo un potencial antiinflamatorio, sino también que tiene un gran impacto en la microbiota intestinal, ayuda, favorece el crecimiento de microbios beneficiosos. Es decir, que ya no es solo, siempre que pensamos en la microbiota y en dar de comer a la microbiota, favorecer una microbiota saludable, parece que hablamos siempre de fibra, pero realmente la fibra es un elemento más. Hay muchísimos otros factores dietéticos que modulan esa microbiota y uno de ellos es la grasa, otro los polifenoles, los antioxidantes, todo. Al final todo lo que comemos acaba influenciando de una manera u otra a los microbios que habitan con nosotros. Entonces, eso, pues esa grasa. El huevo también es un excelente alimento. Ahí también la calidad, pues yo siempre intento que se compre ecológico, que no Además, hay tanta diferencia. en el huevo, encontrar una carne buena es más difícil, pero unos huevos buenos es más fácil y no es tan caro, quiero decir. Eso es. Pues ahí sí que optar por ese huevo ecológico. Durante años hemos arrastrado el mito de cuidado con los huevos, del colesterol y demás, que sabemos que no es así. Entonces, bueno, se pueden comer huevos sin problema. Y ya está, ¿no? Esa parte de alimentos proteicos pues tienen que estar presentes. 3 cosas. Las 3 cosas, esto es, igual te estoy poniendo en un compromiso. Las 3 cosas más importantes que tú crees, dentro de que pueden haber 20. Las 3 cosas que tienen el impacto, digamos, sobre un 70-80% de tu microbiota que tú cuidarías si solo te dejaran escoger 3, ¿qué 3 serían? A ver, sería esto, ¿no? Que estamos hablando de alimentación, la parte del estrés, gestión emocional, o sea, esta parte. Y luego, quizá, o sea, de hábitos, el ritmo circadiano y deporte, ¿vale? O sea, es el... Va, 4, dejamos Por 4. ejemplo, Lo 4, dejamos en vamos a 4. hacer 4. Mira, esto es algo que además pasa bueno, incluso me ha pasado, un día trasnochas. Un día, pues, sales sin que bebas nada ni nada, ¿eh? Estoy hablando solo del hecho de trasnochar. Te acuestas a las 2 de la mañana. Al día siguiente el intestino está peor.
Eso, si se repite de forma habitual, personas que tienen esos ritmos circadianos cambiados, incluso personas que trabajan a turnos, que no tienen una buena regulación circadiana, eso puede ser un factor que genere una disbiosis y un problema digestivo. Entonces, por eso cuidar los ritmos circadianos es muy importante. Y el deporte, antiguamente se pensaba que, claro, cuando se estudiaban a personas deportistas, se veían que tenían una microbiota más saludable, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, los deportistas por lo general se cuidan más la alimentación, ¿vale? O controlan, ¿no? O el tipo de alimentación que llevan también influye en la microbiota. Entonces se pensaba que era más por esa parte de alimentación, pero se han hecho estudios en los que se ha visto que realmente solo la práctica deportiva genera cambios positivos en la microbiota intestinal. Entonces, bueno, el deporte, que eso lo sabes tú mejor que yo, tan importante es para todo el cuerpo, para todas las funciones biológicas, también lo es para el intestino. Y de hecho el deporte de forma aguda, cuando tú haces un deporte muy intenso, se genera una pequeña alteración a nivel del intestino. De hecho, el síndrome gastrointestinal asociado al deporte, sobre todo en corredores y demás, que aparecen esos síntomas de retortijones, náuseas, ¿no? Esos problemas digestivos que pueden aparecer asociados al deporte, son transitorios, se puede llegar a generar una pequeña hiperpermeabilidad intestinal durante la práctica deportiva, pero eso se ha visto que a largo plazo es como un entrenamiento del intestino, ¿vale? A largo plazo genera un intestino más fuerte, genera una microbiota más fuerte. Ah, es como el Entonces, músculo que se rompe, le dejas y luego lo regenera mismo, más fuerte, ¿no? lo mismo, eso es. Se genera como ese estrés, ese daño intestinal y luego se recupera más. Entonces, esa práctica deportiva, pues fundamental, sería para mí lo otro, ¿no? Dices, las 4 lo que hemos dicho. Pues la práctica deportiva sería otra. Idealmente, si lo que buscamos es una microbiota, un intestino más saludable, si hacemos ese deporte en ayunas, pues mucho mejor. ¿Cuál es el beneficio de que sean ayunas? Yo entreno en ayunas, El- pero para que... Yo siempre digo los beneficios, pero quiero saberlos desde Claro, tu pero yo punto te de los vista. digo desde Desde tu la punto de parte vista. más digestiva, digamos, ¿no? Mm. Claro, realmente evolutivamente hablando, siempre hemos hecho deporte para comer. O sea, hemos hecho ejercicio para buscar alimento y luego hemos comido. El mejor estímulo para estimular un proceso digestivo es el apetito, es el hambre. De hecho, yo a mis pacientes siempre les pregunto, ¿pero tú tienes hambre? ¿Tú te pones a comer y tienes hambre? No. Pues el primer objetivo va a ser recuperar el hambre. ¿Y cómo recuperamos el hambre? Dejando primero más espacio entre comida y comida, que eso no lo hemos comentado, pero a nivel de microbiota es fundamental el no estar todo el día comiendo, no estar cada 2-3 horas comiendo, porque eso es un estrés para el sistema digestivo. Tenemos que reducir el número de comidas y dejar más espacio entre cena y desayuno, ¿no? Dejar más, yo siempre digo mínimo 12 horas, a partir de ahí, si se puede alargar, mejor. Si hacemos el deporte en ayunas, vamos a estimular a partir del deporte, dejamos tiempo hasta que tengamos hambre y es recuperar un poquito esa conciencia del cuerpo, escuchar el cuerpo, ver, comer cuando tengo hambre, comer con hambre y de esa manera vamos a estimular más aún los jugos gástricos, los jugos digestivos para tener una digestión mucho mejor. Y eso también lo digo en base a pues, experiencia y a muchos pacientes que es que hay un cambio muy importante a nivel digestivo, ¿no? Cuando hacemos el deporte en ayunas. Yo por la parte que me toca, que es la de entrenamiento, a nivel de también con la gente que trabajo, tanto yo personalmente, o sea, yo ahora mismo no podría entrenar después de comer. Lo he tenido que hacer y de vez en cuando lo tengo que hacer. Sí, Y una vez que estás adaptado a entrenar en ayunas, te es muy difícil entrenar con el estómago sí. lleno. Es como, wow, que cambia totalmente. Luego, además de los beneficios que tiene a nivel de autofagia, a nivel de movilización de grasa, es una barbaridad. Y Claro, luego, los que más critican quizá esta práctica, esto lo digo por mi parte, son los que dicen que pues catabolizas y pierdes músculos si entrenas en ayunas, ¿no? Y es como, no ocurre eso. O sea, si ocurriera eso nos habríamos extinguido hace unos cuantos millones de años. O claro, sea, no, claro, no tiene sentido. De hecho, se estimula la hormona del crecimiento también cuando pasamos determinado periodo en ayunas claro. para no perder músculo, que si pierdes músculo, ¿qué vas a cazar? Eso es. Sí, o sea, al final es algo que tiene toda la lógica desde un punto de vista evolutivo, pero a nivel también de mecanismos, de fisiología también. O sea,
A mí me parece lo más lógico y lo más sensato, igual que en alimentación el buscar la flexibilidad metabólica, ¿no? El buscar que el organismo sea capaz de quemar glucosa si hay glucosa, quemar grasa si hay grasa, y para eso el deporte en ayunas, el ayuno intermitente, ¿no? El dejar más espacio, eso es lo que más nos va a ayudar a tener un metabolismo más eficiente y que tengamos ese metabolismo preparado para quemar grasa también, ¿no? Porque al final, Claro. si siempre entrenas después de la comida y siempre entrenas cargado de carbohidratos, al final solo sabes quemar carbohidratos. Y cuando te toque entrenar en ayunas no puedes, ¿no? El primer día que vas a entrenar en ayunas no puedes. No tienes la máquina de oxidación de grasas, como digo yo, está estropeada. O sea, no es que está estropeada, es que no se usa, entonces no y la eso sabes se usar. entrena, o sea, entrenando, o sea, poco a poco, y a nivel de alimentación también buscando algunas comidas más bajas en hidratos de carbono o sin hidratos, ¿no? El generar también esa adaptación a nivel dietética para que el cuerpo se entere de que hay veces que no hay hidratos de carbono y te las tienes que apañar, ¿no? Y que el cuerpo tiene que aprender. Que sea flexible el Eso es. organismo a poder utilizar hidratos de carbono, a poder utilizar grasa, entonces en función de cómo se encuentre, utilizar unas cosas u otras. Para terminar, Lucía, que no te quiero entretener mucho más, personas celíacas, personas con intolerancias alimenticias, enfermedades autoinmunes, cada vez están más en auge a nivel digestivo. ¿Esto tiene solución? ¿Se puede mejorar? ¿Se puede hacer algo? ¿O tienes una enfermedad autoinmune y ya está? Claro, en enfermedades autoinmunes, mira, la base fisiológica es ese sistema inmune que está atacando, ¿no? a un tejido determinado. Hay que entender que el 80%, cerca del 80% del sistema inmunitario está en nuestros intestinos. Entonces, cuando hay una patología autoinmune o hay una patología alérgica, es que es necesario tratar el intestino, es necesario tratar el sistema inmune desde un punto de vista intestinal, porque es el foco inflamatorio autoinmune, es el foco de lo que está pasando en el cuerpo. Por ejemplo, un hipotiroidismo de Hashimoto, que es un hipotiroidismo autoinmune. Hay que tratar el intestino de entrada. Hay que tratar la hiperpermeabilidad intestinal, hay que tratar la disbiosis. Entonces, yo no digo que sea fácil y rápido, pero que se puede tratar y también depende, o sea, si llevas 20 años tomando Eutirox y con la patología, ¿no? Depende mucho del momento en el que estás, pero nosotros tenemos muchos pacientes que logramos revertir y eliminar el fármaco y otros que, bueno, bajas la dosis y controlas síntomas y dependiendo también del tiempo de evolución de la situación de cada uno, pero que se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Y luego hablamos mucho del intestino, de la microbiota, pero luego es cierto que en estas patologías hay otros factores, ¿no? A veces hay un factor más toxicológico, antes hemos citado el flúor, por ejemplo, pero hay metales pesados que también pueden estar detrás de patologías autoinmunes o micotoxinas, El contaminación emocional incluso, que por hablabas hongos. antes también. Pues muy importante en esos casos, sobre todo en el hipotiroidismo que hemos hablado, ese factor emocional. Es decir, hay muchos factores que hay que tocar y hay que valorar, ¿no? Que no todo es microbiota ahora y todo se cura con la microbiota, ni mucho menos. O sea, hay que seguir planteando todo ese organismo como un todo y esa relación entre órganos. El SIBO no es autoinmune. El SIBO simplemente es una alteración de microbios del intestino delgado. ¿Vale? El intestino delgado es donde tiene lugar la digestión y absorción de alimentos, de nutrientes, y es por eso que esa alteración de microbiota del intestino delgado genera muchas intolerancias, mucha barriga hinchada, gases, mucha sintomatología. Pero simplemente se describe como una alteración de microbios del intestino delgado. Y ahí hay que abordarlo también depende de cada persona, ¿vale? De ese factor, puede haber factores emocionales, dietéticos. Hay personas que tienen un SIBO porque en un momento dado de su vida tuvieron una gastroenteritis. Imagínate, haces un viaje a la India, tienes una gastroenteritis fuerte. Bueno, hay personas que desde entonces no se recuperan. ¿Vale? Es un SIBO, es un tipo de SIBO que se ha podido generar después de una gastroenteritis. Entonces, hay muchos factores y muchas situaciones que pueden llevar a un SIBO y ahí sí que hay que trabajar y tratar de forma muy individualizada. Claro, en esa parte, bueno, tú estás especializada principalmente en SIBO, Sí. autoinmunes, alguna cosa más.
Sí, bueno, y todo el tema hormonal también. O sea, yo tengo un equipo y, por ejemplo, tengo Dinos cuál a es mi tu equipo, dónde compañera. te pueden encontrar, Sí. di todo, porque al final la gente que pueda Bueno, contactarte. está todo en mi web, que es redondocuevas.es, Lo ¿vale? Y pondré por ahí, aquí, pondré tu web, pondré tu Instagram, pondré todo para que la gente pueda acceder. vale, pues gracias. Y eso, ahí hacemos planes de salud integrativa con mi equipo y pues tengo, por ejemplo, una de mis compañeras que está muy especializada en la parte hormonal, ¿vale? En fertilidad, en trastornos hormonales, endometriosis y demás. Y luego, pues eso, cada una, digamos, tengo también mi compañera Ana, que está especializada en más el tema deportivo, o sea, trastornos digestivos en deportistas. Que también son muy frecuentes y muy habituales. Entonces, bueno, tenemos cada una, digamos, tiene más experiencia en una cosa, y entonces la persona que necesita ayuda, pues tratamos de, o sea, la va a tratar la persona que tenga más experiencia en ese campo, evidentemente. Pues Lucía, Muy masterclass bien. de intestino. Muchísimas gracias. Si queréis contactar con ella, ya sabéis que está en la página Redondo Cuevas. Os la pongo por aquí. Tiene un equipo de nutricionistas que os van a tratar de forma individualizada para cada una del problema que podáis tener. Y lo haces online también, si no me equivoco, ¿no? Eso es, Entonces, todo lo hacemos online. desde cualquier parte le podéis contactar y os atiende. 1000 millones de gracias. Ha sido un Muchas placer. gracias a ti. Y nada, para cualquier cosa, ya sabes que yo también estoy listo para colaborar contigo cuando te haga falta. ¿Vale? Fenomenal, gracias.